Bienvenidos al curso Etnoeducación y Artivismo, Raza y Políticas de Identidad en Educación. En este bloque, Racismo y Sociedad Mestiza, vamos a hablar de cuál es la expresión del racismo en nuestra sociedad, cómo se enfrentan las personas afrodescendientes a esta situación y cómo afecta a la educación formal y no formal en España. Para empezar, es importante que sepamos que esta aula sobre etnoeducación, esta aula online, va a estar basada fundamentalmente en mi experiencia educativa junto al colectivo africano y afrodescendiente, aunque las cosas que vamos a tratar aquí pueden servir para aplicarse a otras comunidades étnicas si adaptamos los aprendizajes que adquiramos a la situación concreta de estas personas. También es importante que sepáis cuál es la estructura. Vamos a empezar con una unidad de contenido a partir de un detonante que podemos comentar en el foro. Luego seguiremos trabajando con esta unidad de contenido. Al final nos encontraremos con una pequeña microacción, que es una propuesta para que realicéis antes de continuar con la unidad o en otro momento en cuanto sea posible. Seguiremos con otra unidad más, que acabará también con una pequeña microacción. Y una última que terminará con una propuesta que ya requiere de un tiempo mayor para que podáis aplicarla en vuestro contexto educativo, ponerla en práctica y, por supuesto, todas ellas podemos comentarlas en el foro y en los canales que hemos establecido para este curso. Como decíamos, para comenzar, aquí os lanzo el detonante de este capítulo, de este bloque, racismo. ¿Percibes algún tipo de racismo en la siguiente imagen? Es importante que sepamos cuál es la definición de racismo y cuál es la definición de estereotipo, porque estos dos conceptos los vamos a ir manejando en torno a este curso. Entonces es importante que sepamos cuál es la diferencia y cómo operan cada uno de ellos. El racismo sería una ideología de superioridad que se basa en el odio hacia los otros. Esos otros pueden ser ciudadanos españoles con un perfil racial étnico diferente. No sucedería así con la xenofobia, que sería un sentimiento de odio hacia los extranjeros. En el caso del estereotipo, es un constructo cultural, una imagen simbólica que define a los otros a través de clichés, de imágenes impostadas que se asocian a una comunidad concreta y no a los individuos. Es importante, antes de que empecemos a trabajar con otros conceptos, que entendamos cuál es la necesidad de abordar el tema. ¿Por qué es importante atender a las comunidades étnicas, concretamente a la comunidad africana y afrodescendiente, desde la educación formal o no formal, desde el campo en el que nosotros estemos trabajando, si es que estas personas están presentes, y aunque no estén presentes, cómo esto también es importante que lo integren las personas blancas. En el caso de la comunidad afrodescendiente, podemos decir que existen más de 2 millones de afroespañoles, a los que habría que sumar los millares de inmigrantes negros que viven en el país. Esto es una cifra importante. Sin embargo, es una cifra desconocida para la mayoría de los españoles, que están acostumbrados a entender la figura de las personas africanas negras desde el factor migratorio, ¿no? La avalancha de inmigrantes que llegan a nuestras playas es una frase al que estamos acostumbrados a oír todos, ¿no? Sin embargo, la mayoría desconocen que existe una afrodescendencia en España, que existe una diáspora española, a veces de segundas y terceras generaciones. En el caso de la comunidad africana y afrodescendiente, nuestro país sufre un importante agravio comparativo, ya que no son reconocidos en algunos espacios institucionales como minoría, a pesar del amplio recorrido, la trayectoria que algunas asociaciones africanas y afrodescendientes llevan desarrollando en nuestro país y su lucha por alcanzar algunos espacios de participación. Actualmente se están consiguiendo algunos de esos escenarios, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente desde
desde la educación, porque esto no responde solamente al racismo o a la ignorancia, sino a la falta de revisión de esos currículum que tienden a ser eurocéntricos, son eurocéntricos, y que no estudian otras posibilidades, otras maneras de acercarnos a la historia o los contenidos que acepten las aportaciones culturales de todas las comunidades que han creado lo que el mundo es hoy. Existe una importante falta de revoluciones en el campo, desde lo formal y desde lo no formal también, dado que se tiende a copiar el modelo asimilacionista francés, que ya demostró en su día, tras las revueltas de París, de los llamados indígenas franceses, pues ser un fracaso. Para acercarnos a este marco conceptual es importante que entendáis de dónde viene mi posicionamiento. Mi posicionamiento nace de la unión de la etnoeducación y el artivismo. La etnoeducación sería un nuevo espacio en el sistema educativo y la educación no formal que reconoce el carácter pluriétnico de un país e intenta desarrollar estos espacios de interacción entre comunidades y valorando las aportaciones, investigando y fomentando el desarrollo de las mismas. En el caso del artivismo, sería la unión de arte y activismo. Se suele hablar del artivismo como un arte político, pero en mi caso no se trataría de un arte político, sino que se trataría de un arte que tiene un compromiso social con las comunidades y que en ese sentido sí que pretende políticas estructurales que faciliten la transformación de las comunidades en las que vivimos y nos educamos. Para terminar con esta unidad de contenido os propongo una acción. Esta acción consiste en que anotes en un cuaderno todas las circunstancias racistas que observes o experimentes a lo largo de un día. Mi trabajo parte del contacto con la comunidad afrodescendiente y el desarrollo de una tesis doctoral, etnoeducación y artivismo, que comienza realizando entrevistas a personas afroespañolas que se han educado en nuestro país, en nuestro sistema educativo, y realizándoles una serie de preguntas que más adelante en otro bloque comentaremos, pero que tienen por conclusiones las siguientes. Las personas afrodescendientes dicen no sentirse identificadas con la educación que reciben por la falta de referentes, o sea, no hay nada que hable de lo que ellos son. El currículum lo reconocen totalmente eurocéntrico, totalmente blanco. Las personas que les atienden en educación normalmente no están formadas ni para entender sus comunidades, ni para acogerles como parte de aquellos ingredientes que están haciendo que este país sea lo que es, ¿no? Estamos construyéndolo entre todos, este país está cambiando. Sin embargo, no estamos preparados para afrontarlo. No es culpa simplemente del profesorado, pues no reciben la formación suficiente para poder tener estos conocimientos sobre etnoeducación, sobre la comunidad africana y sobre otras comunidades para poder aplicarlo en sus aulas. Como esta realidad todavía no se ha producido, es responsabilidad nuestra como docentes conseguir ese material. Normalmente se está abordando esta cuestión de la multiculturalidad utilizando o haciendo referencia a este concepto, al choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es un concepto que surge a partir del libro que publica el neorracista Samuel Huntington, con este mismo nombre, en el que identifica que hay diferentes civilizaciones. En este caso él hace referencia a una civilización occidental y una civilización árabe, que se encuentran en oposición y que tienen diferencias irreconciliables y nunca van a poder crear nada en común. Esta ideología concreta responde a una situación determinada en la que se encuentra el mundo en la actualidad, responde a intereses políticos y nunca aborda la cuestión de las civilizaciones como diferentes maneras de ser o no occidental. O sea, si planteamos que las culturas se encuentran en oposición y yo pertenezco a dos culturas a la vez, ¿cómo voy a poder integrarme en un país? Es decir, nunca se aborda el tema desde el mestizaje o la hibridación, diferentes formas de ser español. Bueno, la realidad social de los afrodescendientes, como hemos dicho, es complicada.
posiblemente habrán pasado por una experiencia migratoria, dependiendo de cuál sea su caso, más traumática o menos, pero seguramente el racismo institucional les expone a unas determinadas circunstancias que van a afectar a su experiencia educativa. En el caso de los niños, si sus padres son migrantes, nos vamos a encontrar en ocasiones con que tienen una situación inestable en su hogar, aunque los padres no lo quieran ni ellos lo deseen tampoco, pues sus padres pueden estar expuestos a persecuciones raciales, a situaciones de inseguridad laboral, al racismo burocrático, a indefensión idiomática. Bueno, existen los centros de internamiento de extranjeros y esto es algo que afecta a los niños que tenemos en el aula, ¿no? Y a los adultos, en este caso si son migrantes. En el caso de los afrodescendientes o afroespañoles nos podemos encontrar con que estén expuestos también a situaciones de discriminación y rechazo diarias. Puede ser que una persona afrodescendiente tenga dificultades para encontrar un trabajo por el hecho de ser afrodescendiente. O sea, no es cuestión de dramatizar en el aula, de contarles una visión negativa de lo que es el mundo a los chavales, pero sí es importante alfabetizarlos políticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que no asuman una visión culpabilizadora de lo que ellos son. Es decir, esto que sucede porque el racismo es global, no porque tú seas una persona inadecuada, como comentábamos antes, el fenómeno de inadecuación, no porque tú no puedas ser español de la forma que tú elijas ser español. Por eso es importante que nosotros nos alfabeticemos políticamente también, si no actuaríamos como agentes culturales al servicio del poder sin darnos cuenta, de forma inconsciente. Esto derivaría en la segregación cognitiva, es decir, normalmente una persona afrodescendiente, cuando está en el sistema educativo, lo que sucede es que no se identifica con ninguna de las cosas que se están trabajando en el currículum. Es decir, muy pocas veces hablamos de personas africanas, afrodescendientes, que hayan construido, hayan inventado, hayan propuesto innovaciones que hemos incorporado a nuestra cultura global. Como comentábamos, la falta de referentes es importante. O sea, no tienen referentes. Esto es importante no solo porque yo me sienta más identificado con el currículum o no, sino porque los referentes nos van a contar lo que yo puedo ser, lo que yo puedo llegar a ser, cómo yo puedo sentirme identificado para aspirar a algo concreto. Es muy común que las personas de distinto origen, ya no solo africanas o afrodescendientes, sino que su familia tienen un origen migrante, acaben en programas de diversificación. Esta realidad hace que las personas negras sigan viviendo a diario todos aquellos racismos que hemos comentado antes. El racismo estético, el racismo que impide obtener un puesto de trabajo o el racismo que me coloca como un individuo sospechoso o alguien a detener por la policía. El currículum eurocéntrico hace que nuestros alumnos, que llevan consigo todo este peso de discriminación y rechazo que venimos contando ejercido por las instituciones, vengan a nuestras aulas sin que nosotros nos hayamos cuestionado qué rol tienen las personas negras en nuestra comunidad educativa, qué rol tienen en el currículum, cómo contamos la historia, cómo hablamos de lo blanco y lo negro como concepto. ¿Hay inventores negros? ¿Hay astronautas negras? Os propongo otra microacción. Abre un libro de texto, de historia, una enciclopedia y busca cuántas personas negras aparecen en él y en qué roles. Y para terminar, os propongo realizar otra acción. Propone a tu grupo clase, a tu comunidad educativa, el contexto en el que trabajes, construir un archivo in progress de referentes visuales en torno a otras comunidades no blancas. Podéis acumular tanto imágenes positivas como negativas y establecer una comparativa. Podéis hacerlo en un drive o de forma física a modo de mural. La forma en la que lo hagáis es una elección vuestra. Pero sería muy interesante que compartierais las imágenes de vuestras acciones con nosotros y pudiéramos comentar. Así podemos aportarnos unos a otros, copiarnos unos a otros y mejorar nuestra metodología, nuestra manera de hacer educación.